Hola, hola a todos, hermanos, amigos, familia, Dios les bendiga. Una vez más, transmitiendo para ustedes el mensaje del Señor. Quisiéramos continuar con la serie de los 3 Elías. Hoy nos corresponde el tercer Elías. Muchos de ustedes han estado expectantes, me han escrito, me han dicho cuándo nos va a decir cuál es el tercer Elías. Y agradezco a Dios porque hoy, mediante la colaboración del estudio de mi amigo Fabio Fori y el apoyo y la ayuda tras de la cámara de Daniel Vargas, estamos llegando hasta sus hogares, hasta ustedes, con este mensaje del Señor para poder ubicarnos históricamente en el tercer Elías. ¿Quién es el tercer Elías? ¿Es una persona? ¿Es una institución? ¿Es una iglesia? ¿Es un grupo de personas? ¿Quién es el tercer Elías? Para ello, hoy vamos a ubicarnos en el contexto de los 2 Elías que ya hemos visto, que fue Elías Tisbita, o Elías, el de Tisbe, y el segundo Elías, que es Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes que la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús en el capítulo 17 de Mateo, desde el versículo 10 hasta el versículo 13, para contextualizar acerca del segundo Elías, del por qué el proyecto de Dios con el primer Elías, el Elías histórico del primer libro de Reyes, el capítulo 17 y capítulo 18 que lo estuvimos viendo, por qué Elías Tisbita era el proyecto de Dios, era el agente de Dios para llevar a su pueblo a la reconciliación con Dios, a volver la mirada a los mandamientos de Dios y a tomar la decisión de decidirse o por Dios o irse tras los Baales. Y Juan el Bautista también es un proyecto de Dios. Por eso Jesús en el capítulo 17, versículos 10 al 13, dice la palabra de Dios así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hermanos, amigos, antes de desarrollar esta temática, quisiera invitarles para que hagamos una oración y pongamos esto en las manos de Dios. Querido Padre, amado Dios, en este momento queremos invitarte para que estés aquí presente y estés también en los hogares que nos sintonizan en este momento, los hogares que nos han permitido entrar, darle cabida a tu palabra a través de esta transmisión. Queremos que tú estés bendiciendo sus vidas hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, entonces el proyecto de Dios a través de Elías Tisbita, el proyecto de Dios a través de Juan el Bautista, quiero decirte que si a Elías Tisbita Dios lo envió para dar un mensaje a su pueblo, para reconciliar a su pueblo, para levantar los mandamientos de Dios, para permitir que el pueblo tomara una decisión por la confusión que tenían de ir tras los dioses de Baal, tras los ídolos de Baal, y habían abandonado a Dios. Entonces Juan el Bautista hace un papel muy importante también en invitar al pueblo, en invitar a la generación de ese tiempo, invitarlo al encuentro con el Señor. Elías en el Monte Carmelo llevó al pueblo a encontrarse con Dios, porque después de Elías, el Señor se mostraría a su pueblo. Después de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, el ministerio salvífico de Jesús, haría que su pueblo lo viera como el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que vendría a salvar a su pueblo. Era Jesús. Detrás de Juan el Bautista vendría Jesús. Y si Juan el Bautista es el proyecto de Dios, ¿cuál es el texto bíblico entonces que nos justificaría la tesis? Pues citemos al libro de Lucas, el capítulo 1, versículos desde el 13 en adelante. Lucas capítulo 1, versículos 13 en adelante. Te contextualizo.
Lucas, el capítulo 1, viene hablando acerca de la anunciación, especialmente del versículo 5 en adelante de Lucas 1, está hablando de la anunciación que se le da a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, y Zacarías recibe en visión, o mejor dicho, personalmente de Dios, la visita del ángel Gabriel, quien le anuncia que iba a tener un hijo y que llamaría su nombre Juan, y que éste precedería o iría delante del Mesías para aparejarle un pueblo para el encuentro con su Dios. Y dice el versículo 12 de Lucas capítulo 1, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió en temor. Pero el ángel de Dios le dice a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, el Dios de ellos. Y el versículo 17, importante: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Recuerda que el versículo 16 viene diciendo que Juan haría que muchos de los israelitas se volvieran a Dios, al Dios de ellos. Se está hablando de Dios. Entonces el versículo 17 dice que Dios irá delante de Juan, iría delante de Juan con el espíritu y el poder de Elías. Es importante que subrayemos esta frase, porque el espíritu y el poder de Elías estaba con Juan el Bautista. El ministerio de Elías Tisbita estuvo poseído de la presencia de Dios. Por eso Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, porque Jehová iba con Elías, el poder de Dios estaba con Elías. Y luego aquí en Juan el Bautista se le anuncia que el espíritu y el poder de Elías irían también con Juan, acompañarán a Juan, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, el trabajo de el trabajo de Juan el Bautista, al igual que el de Elías Tisbita en el pasado, era preparar un pueblo para el encuentro con el Señor, para el encuentro con su Dios. Y si Juan el Bautista era un proyecto de Dios, mira cómo lo menciona el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 1. Evangelio según San Juan, el capítulo 1, menciona que Juan es un proyecto de Dios. Juan el Bautista era un proyecto de Dios, como lo era Elías Tisbita, un proyecto de Dios. Y el tercer Elías del que vamos a hablar hoy, el tercer Elías es un proyecto de Dios. Nació en la mente de Dios, fue instituido por Dios. Y como Dios hizo esto, entonces la honra y la gloria sean dadas a nuestro Dios. Entonces mira lo que dice el capítulo 1 del libro de Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Dice el versículo 6, a partir del versículo 6. Del versículo 5 hacia arriba, es decir, del versículo 1 hasta el versículo 5, Juan viene destacando a Jesús como el verbo de Dios, como la luz del mundo. Y el versículo 6 está hablando de Juan. Vamos a leer del versículo 6 y luego hacemos un salto a otro versículo. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, mira que el versículo 6 dice que Juan el Bautista era un proyecto de Dios, porque era enviado de Dios. La pregunta para ti en este momento es: ¿Elías Tisbita era enviado de Dios? Por supuesto que sí. ¿Juan el Bautista era enviado de Dios? Un rotundo sí, porque lo acabamos de leer en el versículo 6. Dice que hubo un hombre enviado de Dios. ¿Cómo se llamaba este hombre? Este hombre se llamaba Juan. Y está hablando de Juan el Bautista. Al igual como Jesús lo mencionó en Mateo 17.
del 10 al 13, que estaba hablando de Juan y los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista, aquí el Evangelio de Juan destaca a Juan el Bautista como el enviado de Dios para aparejar un pueblo para el encuentro con el Señor. Entonces, si Elías, el segundo Elías, es Juan el Bautista, y Juan el Bautista está preparando el camino para que el Señor sea intronizado para el encuentro con su pueblo, entonces el tercer Elías, del que hablaremos ahora, también preparará a un pueblo para el encuentro con el Señor en su segunda venida. El Señor Jesús está preparando un pueblo para su encuentro en su segunda venida, pero ha enviado al tercer Elías, a ese Elías que es el agente Elías. Hablaremos hoy del agente Elías para describir quién es ese agente Elías. ¿Es una institución? ¿Es una iglesia? ¿Es una congregación? ¿Es un grupo de personas? ¿Es un hombre? ¿Es un individuo? Vamos a destacar esas preguntas para responderlas muy adelante. Pero mira lo que dice el capítulo 1 de Juan, versículo 29. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo, Juan, no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Hermanos, amigos, amados, aquí en este episodio narrado por Juan, el Evangelio de Juan, describe a Juan el Bautista preparando el ministerio de Cristo, preparando el camino del Señor para el encuentro con su pueblo. El tercer Elías preparará a un pueblo para el encuentro con su Dios en la segunda venida de Jesús. Hay una generación que está siendo preparada por el tercer Elías. Hay un pueblo que está siendo preparado por el tercer Elías. Hay un grupo de personas que están siendo impactadas por el tercer Elías. Entonces, quiero describirte 11 características que tenía el primero y el segundo Elías, y que también tendrá el tercer Elías. Esos 11 distintivos, esas 11 características, esas 11 cualidades, esos distintivos importantes que tuvo el primero y el segundo Elías, que también tendrá el tercer Elías. Podemos describir entonces, aproximarnos, acercarnos a distinguir cuál es el tercer Elías que tanto ustedes han esperado, y aquí se los vengo a mencionar. Entonces, aquí en mi libreta de apuntes les voy a mencionar los 11 distintivos que tuvo Elías Tisbita, el Elías histórico, que tuvo el segundo Elías, Juan el Bautista, y que también tendrá el tercer Elías, el agente Elías del que hablaremos en este momento. Entonces, tanto Elías Tisbita como Juan el Bautista, ambos vivieron separados por el tiempo y la distancia. El tercer Elías también está separado por el tiempo y la distancia del primer Elías y del segundo Elías, que fue Juan el Bautista. Sin embargo, al primer Elías y al segundo Elías, Dios lo utilizó con portento, con poder, con fuego, denuedo y poder, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos dos Elías anteriores fueron usados poderosamente por Dios. El primer Elías, el histórico Elías, no murió, Dios lo llevó, Dios lo trasladó al cielo vivo en carro de fuego, pero el segundo Elías sí tuvo una muerte muy triste. Sin embargo, Dios en cada época de esos Elías fue
usado cada uno de estos agentes en favor de la salvación del mundo. Así que la Biblia destaca a estos dos Elías como dos grandes héroes, dos héroes de la historia, dos héroes del pueblo de Dios, dos héroes viviendo en esta tierra, viviendo para complacer al Dios que vive por los siglos de los siglos. Y pudiéramos preguntar entonces, ¿existe un paralelismo entre estos dos Elías, estos dos personajes, con la última generación que estará justo antes que aparezca Jesús en gloria en su segunda venida? ¿Habrá un paralelismo entre esos dos y el agente Elías, el tercer Elías, el agente Elías, que estará preparando el pueblo para el segundo regreso de Jesús a esta tierra? Veamos entonces los 11 distintivos que tuvieron los dos Elías y que también tiene el tercer Elías, el agente Elías del que estamos mencionando. El primer distintivo que tuvieron los Elías, Juan el Bautista y Elías de Tisbe, ellos tenían un mensaje cortante hacia los reyes del pasado. El Elías tisbita hacia el rey Acab. El Juan el Bautista hacia los Herodes que estaban manteniendo el poder romano dentro del territorio israelita. El tercer Elías tendrá un mensaje cortante para los reyes de la tierra. Ese es el primer distintivo. Lo tuvieron ellos, lo tendrá el agente Elías, el tercer Elías, el que está en esta generación preparando el pueblo de Dios para el encuentro con Jesús en su segunda venida. Segundo distintivo, los Elías del pasado llamaron al mundo del pasado a una reconciliación con Dios, a un arrepentimiento, a una conversión genuina. Bien, el tercer Elías, el agente Elías, llamará al mundo y llamará a la iglesia al arrepentimiento, a la verdadera conversión. Tercer distintivo. Si el Elías histórico era un profeta y Juan el Bautista era también un profeta porque era el segundo Elías y por tanto era un profeta, entonces el tercer Elías, el agente Elías, el tercer Elías, tendrá un mensaje profético rotundo, contundente, indiscutible. El tercer Elías tendrá un ministerio profético basado en las descripciones apocalípticas, como lo dice el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 17. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y luego Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces el tercer Elías, el agente Elías, tendrá un ministerio profético rotundo, contundente, a través del llamado espíritu de la profecía, como lo dice Apocalipsis 19:10. Muy bien, la cuarta característica o el cuarto distintivo del Elías, el tercer Elías, el agente Elías, será restaurar la verdadera adoración hacia el verdadero Dios. La tarea del agente Elías, del tercer Elías, será restaurar la adoración verdadera. ¿Por qué decimos verdadera? Porque sin duda alguna hay paralelo a la adoración verdadera una adoración falsa. Y esa adoración falsa es la que va a ser distintivo entre la adoración verdadera del pueblo verdadero de Dios y de los falsos adoradores que están llevando una adoración que no le agrada al Señor. Así lo vivimos con el Elías histórico. Jezabel había desviado al pueblo de Dios a una adoración idolátrica de los dioses de Baal. La generación de hoy está adorando no al verdadero Dios. Y el agente Elías, el tercer Elías, llevará a este pueblo, a esta generación, a una adoración rotunda, genuina, profética, cuyo estandarte se mantenga en los principios del santuario y también de una sí, dice Jehová. El quinto distintivo dice que
el tercer Elías, el agente Elías, le dirá al mundo que tiene que escoger entre la verdad o el engaño, entre la verdad o la mentira. El tercer Elías, así como el primero y el segundo, llevaron al pueblo a escoger, a elegir, a tomar la decisión de elegir entre la verdad y el error o la verdad y la mentira. Entonces el tercer Elías, el agente Elías, también llevará a esta generación a decidirse por la verdad de Dios o por la mentira que el enemigo está diseminando en el mundo entero. El sexto distintivo del tercer Elías, el agente Elías, es que este agente Elías orará por el derramamiento del Espíritu Santo en la fase final, antes de la venida del Señor, en la etapa final que le llamamos la lluvia tardía. Este agente Elías orará con fervor para que el derramamiento del Espíritu de Dios se dé en la lluvia tardía, en la etapa de la lluvia tardía, la lluvia que madurará el fruto, la lluvia que al grano le dará el espesor y el peso contundente para la cosecha. El agente Elías, el tercer Elías, orará con poder para que el Espíritu de Dios sea derramado en la fase de la lluvia tardía. El séptimo distintivo del agente Elías o el tercer Elías que está en medio de esta generación es que también será perseguido por una mujer, como lo fue Elías Tisbita por Jezabel, como lo fue Juan el Bautista por la hija de la mujer de Herodes, a quien le pidió la cabeza. El tercer Elías, el agente Elías, también será perseguido por una mujer que Apocalipsis describe como la gran ramera. ¿Y por qué lo persigue? Por el mensaje. Porque el primer Elías tenía un mensaje contundente: llamar al pueblo al arrepentimiento. El segundo Elías tenía un mensaje contundente: llevar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al arrepentimiento porque se habían desviado, habían desvirtuado la verdad. Y este Elías, el tercer Elías, llevará a esta generación al arrepentimiento, y el mensaje que este agente Elías da causará inquietud en el agente perseguidor, que será comandado por una mujer apocalíptica, una mujer que describe Apocalipsis como la gran ramera. También tiene un nombre propio que se llama la Babilonia. Esa mujer perseguirá a el tercer Elías, a el agente Elías que está en esta generación predicando la verdad del Señor. El octavo distintivo del agente Elías, del tercer Elías, es que este agente Elías también tendrá un decreto de muerte o un decreto a muerte, de tal manera que la fe de ese agente Elías también será probada. ¿Recuerdas que al Elías Tisbita fue perseguido y Dios lo escondió en el sector de Kerib? Pero el segundo Elías fue también perseguido y encarcelado, y ahí desde la cárcel le mandó decir a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? La fe de ambos fueron probadas, pero la fe del tercer Elías será probada cuando se dé el decreto a muerte. La persecución brutal y el decreto a muerte del tercer Elías, del agente Elías, el que está en esta generación predicando con poder el mensaje de Dios, será perseguido y tendrá un decreto a muerte, y su fe será probada. El noveno distintivo del tercer Elías es que ese decreto a muerte contra el agente Elías tendrá que huir, tendrá que esconderse, como lo hizo Elías Tisbita. Dios llevará a este agente Elías, a este tercer Elías, lo llevará a huir y a esconderse, y será protegido y sustentado por el Señor, así como Elías fue sustentado, y así como Juan el Bautista fue sustentado. Este tercer Elías tiene un parecido tal con el Elías histórico y el Elías Juan el Bautista, el segundo Elías. Este agente Elías que está en esta generación también será sustentado por Dios en el desierto.
El décimo distintivo es que el tercer Elías, el agente Elías, tendrá una alimentación sencilla, basada en la reforma pro salud. Así como Elías tenía una alimentación sencilla y Dios lo alimentó por medio de los cuervos, el segundo Elías, que era Juan el Bautista, tenía también una alimentación bastante sencilla. Lo puedes encontrar en los evangelios y quizás en el próximo video hablaremos de esto. Esa alimentación sencilla distinguirá también al tercer Elías, el agente Elías. Así como los dos anteriores Elías, el tercer Elías tendrá una alimentación sencilla que ha sido proféticamente descrita por el Señor en el espíritu de la profecía. El distintivo número 11. Algunos de los que forman parte de este agente Elías que estén vivos para la venida de Jesús serán arrebatados por el Señor en el aire para recibirle en el aire, y los que pertenezcan a este agente Elías que hayan muerto para ese momento serán resucitados por el Señor. Por una así dice Jehová. El apóstol Pablo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de Jesús del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con ellos en el aire y recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, entonces este agente Elías tendrá personas que vivirán y recibirán a Jesús vivos, pero también habrá de este agente Elías personas que morirán antes de la venida de Jesús, pero estarán sellados para la salvación, y Cristo los levantará, porque dice el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 25 y 28, dice: la hora viene y ahora es, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, dice el Señor, a través de esos dos versículos de Juan capítulo 5, versículos 25 y 28. Cuando los muertos en Cristo escuchen la voz del Maestro, la voz del Mesías, la voz del Hijo de Dios, entonces se levantarán para recibir a Jesús en el aire, y juntos con los que han estado vivos, como el agente Elías, predicando la verdad, anunciando la venida del Señor y preparando un pueblo para el encuentro con su Dios, entonces esos dos, los vivos y los exmuertos que resucitarán ahora, entonces vivirán y recibirán al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Hermanos, amigos, quiero decirles que el tercer Elías eres tú y soy yo. Habrá un énfasis importante en la predicación de los mandamientos de Dios. Habrá un énfasis como lo hizo Elías Tisbita en el capítulo 17 y 18 del primer libro de Reyes. Elías lleva al pueblo de Israel a reconocer los mandamientos. Elías levanta los mandamientos. Lo dijimos en el primer video del primer Elías. Levanta los mandamientos de Dios, exalta los mandamientos de Dios. El agente Elías, que eres tú y soy yo, que es la agrupación de los fieles que serán redimidos a la venida del Señor, y antes tendrán una predicación contundente, levantando y resaltando los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Éxodo 20. Éxodo 20 resalta los mandamientos de Dios, no 8 mandamientos, no 9 mandamientos, 10 mandamientos. Dice Éxodo, el capítulo 31, versículo 18, que los mandamientos de Dios fueron escritos con el dedo de Dios. Esos 10 mandamientos están siendo resaltados por el tercer Elías. El agente Elías de esta generación tiene un énfasis importante en los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos los resalta también el agente Elías, que está descrito en el libro de Apocalipsis. Busca conmigo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17 resalta al agente Elías, que estará de pie predicando los mandamientos de Dios y llevando al pueblo a un arrepentimiento y llevando al pueblo a una decisión por el Dios verdadero. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces
el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este agente Elías, que es lo que Juan, el discípulo amado en Apocalipsis, está describiendo como el resto de la descendencia, la agrupación de este resto de la descendencia es el pueblo remanente, es el pueblo de la esperanza. El tercer Elías es el pueblo remanente de Dios, es el pueblo de la esperanza, el pueblo que predica los mandamientos, que vive los mandamientos y mantiene una relación estrecha con el Señor, con el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Emmanuel con nosotros, que vendrá a llevar a su pueblo a eterna redención. Amén, hermanos. Y este pueblo remanente, tiene un énfasis en los mandamientos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el apóstol Juan introduce una palabra griega que solamente la describen dos textos bíblicos, que es Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Dice así Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta palabra griega que solamente aparece en estos dos textos, Apocalipsis 12, 17 y 14, 12, es la palabra griega entolé. Ahí te va a aparecer descrito porque Daniel lo va a colocar allí. La palabra entolé del griego, dentro de toda la significación que tiene, la más importante y la que destaca Apocalipsis es mandamientos. Los mandamientos de Dios, el pueblo remanente, el tercer Elías, el pueblo de la esperanza, el pueblo que predica y guarda los mandamientos de Dios, es ese agente Elías que Dios tiene activo en esta generación para llevar a la generación presente, llevar a una adoración verdadera al verdadero Dios y también llevarlos a un encuentro con los mandamientos, porque los 10 mandamientos están descritos aquí en la Biblia. El de Éxodo capítulo 20, los mandamientos de Dios, el agente Elías. Así como Elías Tisbita resaltó y exaltó los mandamientos, así como Juan el Bautista llevó a su pueblo, al pueblo de Israel, a que volvieran su mirada a los mandamientos de Dios que estaban pisoteados y violados, el agente Elías, el tercer Elías, llevará a esta generación a una mirada hacia los mandamientos. Y quiero resaltar un par de textos más en Apocalipsis. Hablando de los 10 mandamientos, el libro de Apocalipsis destaca, voy a mencionar solamente tres versículos de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios así: y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Hermanos, estos dos versículos está hablando de que esa gente no dejó de adorar a las imágenes, no dejó de seguir la doctrina de demonios, no dejó. ¿Y sabes a qué mandamiento se está refiriendo aquí? Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21, está resaltando el segundo mandamiento de la ley de Dios. Está siendo pisados los mandamientos de Dios. Por lo menos el segundo mandamiento que resalta aquí Apocalipsis 9, 20 y 21, está hablando del segundo mandamiento que está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, que está hablando de la adoración a imágenes. Está hablando de la adoración de demonios. Esta gente de Apocalipsis 9, 20 y 21 no se arrepintieron.
pisaron los mandamientos de Dios, especialmente el segundo mandamiento. Levantaron ídolos, levantaron imágenes de oro, de plata, de piedra, levantaron imágenes para adorar. Violaron el segundo mandamiento. Apocalipsis está resaltando el segundo mandamiento pisado por Dios, pisado por los hombres, y el mandamiento dado por Dios, escrito por Dios. Pero quiero regalarte el Apocalipsis 9, 20 y 21. También habla del quinto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Pisaron ese mandamiento. También está hablando del séptimo mandamiento, porque está hablando de hechicería, de homicidio, de fornicación. Estos mandamientos están siendo levantados aquí en Apocalipsis. Pero quiero regalarte otro texto. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En este pasaje de Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6, el mandamiento que está siendo levantado aquí es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios de Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, está resaltando el creador, el que creó el cielo, la tierra, el mar, y Apocalipsis le añade la fuente de las aguas en el mensaje del tercer ángel, que también resalta los mandamientos de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 9. El resaltar los mandamientos de Dios es importante. Es el mensaje contundente del tercer Elías, del agente Elías. Eres tú y soy yo. Si el Elías Tisbita fue un proyecto de Dios, si Juan el Bautista fue un proyecto de Dios, entonces tú y yo somos proyecto de Dios. Tú eres proyecto de Dios. Tú eres llamado por Dios para levantar los mandamientos, porque somos el agente Elías, porque somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo remanente que levantará los mandamientos de Dios e invitará al pueblo a una verdadera adoración, la adoración al verdadero Dios, quien vive por los siglos sin fin. Por eso debo terminar diciéndote que aunque voy a preparar un cuarto video, otro video después de este, para explicar algunas otras cosas acerca del agente Elías, del tercer Elías, que es el pueblo remanente, el pueblo de la esperanza, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces ese pueblo, ese agente Elías, ese remanente, ese grupo de personas que eres tú y soy yo, si predicas los mandamientos, si vives los mandamientos, si tu predicación es consona con los mandamientos de Dios, si tu predicación y tu estilo de vida es consono con los mandamientos de Dios, entonces tú eres agente Elías. Tú y yo somos agente Elías, invitados por Dios a llevar este mensaje por doquier, porque los mandamientos están pisoteados. Hay grande idolatría en esta generación. Se vive bajo homicidio, se vive bajo hechicería, brujería, y también bajo una sexualidad libre de tal manera que desvirtúa el verdadero matrimonio creado por Dios en la creación. Si tú predicas eso, eres el tercer Elías, eres el agente Elías. Y quiero invitarte para que tomemos la seria decisión de convertirnos por Dios en el agente que predicará que Cristo viene pronto, preparándole un pueblo, preparándole personas que se van a encontrar con Él en las nubes de los cielos. ¿Estás dispuesto a pertenecer a este agente Elías? Entonces vive conforme a los mandamientos, predica los mandamientos. Que tu paquete de creencias estén basadas en el santuario celestial, en el santuario revelado por Dios, y que también tu estilo de vida sea el estilo de vida que agrada a Dios, porque el agente Elías no es una religión más,
El agente Elías no es una iglesia más. El agente Elías es un pueblo que vive para Dios. Es un pueblo que tiene un estilo de vida diferente. Y ese estilo de vida es el estilo de vida sencillo y humilde como Elías y Juan. Ese agente Elías, ese tercer Elías, vive un estilo de vida saludable y pleno por la voluntad del Señor. Entonces, si así tú lo deseas y aceptas este llamado, entonces serás parte del pueblo remanente, del tercer Elías que vive y permanece para predicar el mensaje del pronto retorno de Jesús, y le veremos la cara al Hijo de Dios. Y cuando este pueblo, cuando este agente Elías, cuando este tercer Elías vea venir a Jesús en gloria, dirá, mirando a los cielos: este es mi Dios, lo he esperado y Él me salvará. Vamos a orar para despedirnos de este mensaje. Querido Padre, amado Dios, gracias porque nos has permitido identificarnos con el tercer Elías. Este Elías que está en esta generación predicando tu palabra, predicando los mandamientos, viviendo los mandamientos, teniendo un estilo de vida saludable, teniendo un estilo de vida como un pueblo que tiene un estilo de vida diferente. Y este pueblo es el pueblo de la esperanza, es el pueblo remanente que triunfará cuando Cristo venga por segunda vez. Señor, te damos gracias por tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Queridos amigos, hermanos, familia, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que tú apoyes este ministerio, que te suscribas a mi canal, le des like a todos los videos. También actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada contenido que vamos a estar subiendo. Y de esta manera tú apoyarás a este ministerio para que este mensaje llegue a más personas. Compártelo y bendice. Dios te bendiga grandemente.